felicidades a la nueva dueña, dijo mi madre abrazando a mi hermana. Yo solo sonreí. Su primera orden como jefa, al día siguiente, sería firmar el finiquito que yo preparé para ella. El aire en la sala de juntas de Construcciones Vargas era espeso y helado. Siempre me había parecido un lugar sin alma, un mausoleo de caoba y cristal pulido donde el aire acondicionado zumbaba con una nota baja y predatoria. Las superficies brillantes reflejaban versiones distorsionadas de las personas sentadas alrededor de la mesa, y hoy, esa distorsión se sentía dolorosamente real. En la cabecera, presidiendo la escena como una emperatriz en su corte, mi madre, Casilda, se puso de pie. A sus 62 años, se movía con la gracia teatral de una diva retirada, enfundada en un traje sastre de lino color marfil que costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de nuestros ingenieros. El traje no solo vestía su cuerpo, era una declaración de poder, aunque ella no entendiera la primera letra de esa palabra en el contexto de un balance financiero. Ajustó el micrófono que no necesitaba, un gesto para atraer todas las miradas, y carraspeó suavemente. El silencio fue instantáneo. Los 6 miembros del consejo, hombres y mujeres de sonrisas obsecuentes y trajes grises, le debían su puesto, su bono anual y su lealtad incondicional. Eran sus peones en este tablero de ajedrez corporativo. Queridos miembros del consejo, colegas, familia, comenzó, su voz melosa y entrenada para sonar sincera llenando cada rincón de la sala. Nos reunimos hoy para marcar el inicio de una nueva y emocionante era para Construcciones Vargas. Una era de renovación, de visión fresca, de audacia. Como bien saben, desde que mi amado esposo, Porfirio, nos dejó hace ya 6 años, he llevado las riendas de esta compañía con el corazón en la mano y la única intención de honrar su extraordinario legado. Una mentira. La primera de una larga mañana. Ella nunca había llevado las riendas de nada, excepto de su vida social. Las verdaderas riendas las había llevado yo, Anaí, su hija menor, la que se sentaba en el extremo opuesto de la larga mesa, casi fuera de su campo de visión. Yo, la directora de operaciones, un título que sonaba importante pero que en esta familia solo significaba, la que hace el trabajo sucio. Yo, la que había trabajado 18 horas diarias, la que había renegociado deudas al borde de la quiebra, la que había transformado el legado de mi padre de un recuerdo honorable a un imperio multimillonario en pesos. Pero el tiempo no se detiene, y un líder sabio sabe cuándo es el momento de pasar la estafeta, continuó Casilda, con un falso matiz de humildad. Es momento de inyectar una nueva energía, una sensibilidad moderna a esta gran familia. Por eso, con un orgullo que honestamente no me cabe en el pecho, me complace anunciarles a la nueva directora general de Construcciones Vargas. Hizo una pausa dramática, digna de un escenario. Sus ojos, brillantes de emoción fingida, buscaron a mi hermana mayor, Maite, que estaba sentada a su diestra como una heredera al trono. Maite, con su cabello rubio platinado perfectamente peinado y un vestido de seda que probablemente costaba lo mismo que un andamio, enderezó la espalda. Una sonrisa ensayada, la misma que usaba para las fotos de sociales, floreció en sus labios. Ella era la fachada, la cara bonita de la empresa, la directora de relaciones públicas cuyo mayor logro había sido convencer a una revista de chismes de que publicara una nota sobre su último viaje a Bail. Les presento a la mujer que no solo lleva el apellido Vargas, sino que encarna su futuro brillante y glamuroso, exclamó Casilda, abriendo los brazos. Mi hija, Maite Vargas. La sala estalló en un aplauso ensordecedor, tan entusiasta como falso. Los miembros del consejo se pusieron de pie al unísono, como marionetas bien entrenadas. Maite se levantó, inclinando la cabeza con una modestia fingida que me provocó una náusea helada. Bebía de su gloria, se emborrachaba con un triunfo que no se había ganado, se probaba una corona que le quedaba ridículamente grande. Y yo no me moví. Me quedé sentada, inmóvil en mi silla, una isla de quietud en medio del océano de hipocresía. Sentí la mirada de todos clavándose en mí de reojo, esperando una reacción. Esperaban que me levantara, que aplaudiera, que corriera a abrazar a mi hermana. Esperaban que cumpliera con mi papel de siempre, el de la hormiga obrera, la sombra eficiente que hacía posible el brillo de la cigarra. Pero no lo hice. El resorte de la complacencia se había roto dentro de mí.
En lugar de eso, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría ni de felicitación. Era una sonrisa privada, casi imperceptible, una que guardaba un secreto de 90% de las acciones y 6 años de una paciencia sobrehumana. Era la sonrisa de una jugadora de póker que, con una mano aparentemente mediocre, sabe que tiene la carta que cambiará el juego para siempre. Mi madre, experta en leer hasta el más mínimo cambio de atmósfera, notó mi quietud. Su sonrisa se tensó una fracción de segundo. Cuando el aplauso amainó, se acercó a mi lugar, su perfume caro invadiendo mi espacio personal como una advertencia. Puso una mano sobre mi hombro, sus uñas rojas y afiladas apretando ligeramente la tela de mi saco. La empresa ahora es de tu hermana, Anaí, susurró, su aliento oliendo a victoria y café amargo. Espero que la apoyes como es tu deber. La frase no era una petición. Era una amenaza velada, un recordatorio de la jerarquía que ella había cimentado con el tiempo. Maite era la princesa, y yo, la sirvienta leal y competente. Asentí lentamente, manteniendo mi sonrisa intacta, mirándola directamente a los ojos. Por supuesto, mamá, respondí, mi voz suave como la seda pero con un filo que solo yo podía sentir. Haré exactamente lo que es mi deber. Y en ese momento, supe con una certeza absoluta que mi deber no era con ella ni con mi hermana. Mi único deber era con el hombre que realmente había construido todo aquello, con el hombre cuya última y sagrada voluntad ellas estaban a punto de pisotear. Y yo estaba a punto de cumplirlo. Mi sonrisa en aquella sala de juntas no era producto de la arrogancia, sino de la memoria. Era un escudo forjado en el fuego de innumerables desprecios. Mientras mi madre y mi hermana recibían las felicitaciones de sus cómplices, mi mente, como un mecanismo de defensa, viajó 15 años atrás en el tiempo. Me vi a mí misma, con 20 años, en mi pequeño apartamento de estudiante. Un espacio que olía a café recalentado, a libros viejos y al pegamento de las maquetas que a veces hacía para mis amigos de arquitectura. Mientras mis compañeras de la universidad se preocupaban por los vestidos para las fiestas de graduación y los viajes a la playa, yo estaba librando una guerra silenciosa en mi escritorio, armada con una laptop y una determinación febril. Mi tesis en administración de empresas era mi obsesión. No era un simple requisito académico, era mi carta de amor al legado de mi padre, Porfirio. Construcciones Vargas, en ese entonces era una empresa respetada, pero era como un viejo y robusto galeón en una era de acorazados. Mi padre era un genio de la ingeniería, un hombre que podía ver un rascacielos donde otros solo veían un terreno baldío, pero que se perdía en un estado de flujos de efectivo. La empresa sobrevivía por la inercia de su buena reputación, pero sus procesos eran arcaicos, su tecnología obsoleta y sus finanzas, un desorden creativo que daba pavor a los contadores. Mi proyecto se titulaba Modernización y expansión estratégica de una empresa constructora familiar. 150 páginas de análisis puro y duro. No era solo teoría de libros de texto, había pasado meses haciendo trabajo de campo, entrevistando a proveedores, analizando a la competencia, creando modelos financieros que proyectaban el futuro. Proponía diversificar hacia el desarrollo inmobiliario residencial de lujo, un nicho que estaba explotando en la ciudad. Detallaba un plan para optimizar toda la cadena de suministro, ahorrando hasta un 15% en costos de materiales. Y lo más importante, abogaba por la digitalización completa de la gestión de proyectos, desde los planos hasta la contabilidad. Era un mapa detallado para llevar el galeón de mi padre a la era digital. Recuerdo la tarde de domingo que se lo presenté. Él estaba en su estudio, un santuario que olía a tabaco de pipa y a papel de planos. Se sentó en su viejo escritorio de roble, se puso sus gafas de lectura y leyó en un silencio que se me hizo eterno, casi 2 horas. Yo, sentada frente a él, me mordía las uñas, esperando el escepticismo, la crítica, «esto no es para ti, hijita». En cambio, cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, usualmente velados por el cansancio del trabajo, brillaban con un orgullo que rara vez expresaba. «Anaí», dijo, su voz ronca por la emoción. Esto es brillante. No es un trabajo de escuela. Es una visión. Es como si hubiera sacado las ideas de mi cabeza, las que no sabía cómo ordenar,
y las hubieras convertido en un plan de batalla. Ese fue, sin duda, uno de los momentos más felices de mi vida. Sentí que, por primera vez, mi padre me veía. No como su hija pequeña, la tranquila y estudiosa, sino como una igual, como una estratega. Llena de esa validación, cometí el error de mi juventud, buscar la misma aprobación en el resto de mi familia. Unos días después, con la torpeza de un cachorro emocionado, reuní a mi madre y a Maite en la sala de la casa. Con el pesado documento encuadernado en mis manos, empecé a explicarles mi visión con un entusiasmo que ahora, al recordarlo, me produce una profunda tristeza. Mi madre, Casilda, hojeó las páginas con la punta de los dedos, como si temiera contaminarse de números y análisis. Después de 5 minutos, que para mí fueron una eternidad, cerró la carpeta con un suspiro teatral. «Ay, hijita, qué aburrido», dijo, con una mueca de genuino disgusto. «Tantos gráficos, tantas palabras complicadas. De verdad, deberías usar esa inteligencia para algo más productivo, como encontrar un buen marido». La esposa del licenciado Domínguez me preguntó por ti el otro día, y no supe qué decirle. Maite, que en ese entonces tenía 23 años y cuyo proyecto de vida era perfeccionar su cuenta de Instagram, ni siquiera lo abrió. Se limitó a reírse. «Ay, hermanita, qué intensa eres. ¿Por qué no mejor usas esa energía para ayudarnos a organizar la gala benéfica del club? Necesitamos a alguien que se encargue de las hojas de cálculo. La imagen lo es todo, ¿sabes? Un buen evento de caridad nos da más publicidad que cualquier plan de negocios». Me quedé helada. Mi obra maestra, mi plan de batalla, mi corazón puesto en papel, había sido reducido a aburrido, intenso y menos importante que una hoja de cálculo para una fiesta. Intenté argumentar, explicar que la sustancia era más importante que la imagen, que una buena foto en la sección de sociales no serviría de nada si la empresa se iba a la quiebra. Pero sus miradas ya estaban en otro lado, discutiendo el color de los centros de mesa para la gala. Esa misma semana, la foto de Maite salió en el periódico, entregando un cheque simbólico al director de un orfanato. La familia entera la felicitó. Mi tía Eulalia llamó para decir: «¡Qué orgullo, Casilda! Maite tiene un corazón de oro y una presencia de reina. Nació para brillar». Nadie volvió a mencionar mi tesis. La guardé en el fondo de un cajón, junto con mi ingenua necesidad de su aprobación. Se convirtió en la primera pieza de mi museo privado del dolor, un recordatorio tangible de que, en el universo de mi familia, el trabajo duro y la inteligencia siempre serían invisibles al lado del brillo superficial y el encanto vacío. La segunda pieza de mi museo no fue un documento, sino una silla vacía. La silla de director de operaciones. Se forjó 5 años atrás, con el eco de la tierra fresca cayendo sobre el ataúd de mi padre aún resonando en mis oídos y en la estructura misma de la empresa. La muerte de Porfirio Vargas no solo dejó un vacío emocional, dejó un cráter de liderazgo que amenazó con tragarse todo lo que él había construido. Sin su genio técnico y su autoridad natural, la empresa se convirtió en un barco a la deriva en medio de una tormenta. Los proyectos se estancaron, los clientes importantes expresaron su preocupación y los acreedores, que antes eran socios amigables, empezaron a llamar con una frecuencia alarmante. Mi madre, Casilda, asumió el título de presidenta del consejo. Su primera y única decisión ejecutiva fue contratar a un decorador de interiores para remodelar la oficina principal. Argumentó que un ambiente positivo era clave para superar la crisis. Mientras tanto, Maite declaró que el luto y el estrés eran terribles para el cutis y que necesitaba un viaje de sanación y búsqueda espiritual por el sudeste asiático, que duró 3 meses y fue generosamente financiado por la empresa. Me quedé sola. Sola con los ingenieros preocupados, los contadores al borde de un ataque de pánico y los fantasmas de las deudas. Fue entonces cuando desempolvé mi vieja tesis universitaria. Ya no era un proyecto académico, se convirtió en mi manual de supervivencia. Cada noche, después de que la última luz de la oficina se apagara, yo me encerraba en el despacho de mi padre. El olor a su tabaco de pipa se había desvanecido, pero su presencia seguía ahí, en los planos enrollados, en los libros de ingeniería.
Me sentía como una intrusa y una heredera al mismo tiempo. Durante el día, era una esponja. Absorbía todo. Me metía en las obras con casco y botas, aprendiendo de los jefes de obra, entendiendo los desafíos del terreno. Por la tarde, me sentaba con los arquitectos, descifrando los planos más complejos. Y por la noche, me convertía en una estratega financiera, encerrada con el viejo contador de mi padre, renegociando deudas, optimizando cada peso, buscando nuevas líneas de crédito con una tenacidad que ni yo sabía que poseía. Fue un año infernal. Dormía 4 horas al día. Mi dieta consistía en café, adrenalina y una determinación ciega. Pero lentamente, de forma casi imperceptible, el barco dejó de hundirse y comenzó a enderezarse. Logré cerrar un contrato de 80 millones de pesos para construir un pequeño y exclusivo complejo de apartamentos en la colonia Roma, un proyecto que mi padre había considerado demasiado moderno y arriesgado. Usé ese contrato como palanca para conseguir otros 2. Implementé mi plan de optimización logística, ahorrando millones en costos de materiales que nadie sabía que se estaban desperdiciando. Un año después del funeral de mi padre, Construcciones Vargas no solo estaba a flote, había registrado las mayores ganancias de su historia. La silla de director de operaciones, que había permanecido vacante como un recordatorio de la ausencia de mi padre, era la consecuencia lógica de mi esfuerzo. Todos en la empresa, desde el contador más antiguo hasta el arquitecto más joven, lo daban por hecho. Yo era la heredera natural, no por sangre, sino por sudor, lágrimas y resultados verificables. El día que se haría el anuncio oficial, mi madre convocó a todo el personal directivo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Me puse mi mejor traje, un conjunto sobrio pero elegante, y entré a la sala de juntas sintiendo un nudo de nervios y expectación. Quizás esta vez, pensé, quizás esta vez lo vean. Casilda se puso al frente, radiante, como si ella sola hubiera movido las montañas. Como todos saben, ha sido un año difícil, pero gracias a una gestión, firme y decidida, hemos salido adelante, dijo, con una sonrisa que se atribuía a cada uno de mis desvelos. Y para consolidar este nuevo y brillante comienzo, he decidido fortalecer nuestro equipo directivo. Mi corazón latió con una fuerza casi dolorosa. Era el momento. El reconocimiento. Maite ha vuelto de su viaje espiritual llena de ideas frescas y una visión global invaluable, continuó Casilda, y mi corazón se detuvo. ¿Visión global? Maite había vuelto con 3 maletas de ropa nueva, un bronceado perfecto y un vago acento francés que le desapareció en una semana. Por eso, he decidido crear un puesto a la medida de su inmenso talento. Démosle todos una cálida bienvenida a nuestra nueva directora de Relaciones Públicas e Imagen Corporativa, Maite Vargas. Un aplauso tibio, incómodo y confuso recorrió la sala. Maite se levantó, saludó como una reina de belleza y agradeció a todos, prometiendo llevar la marca Vargas al siguiente nivel del glamour. Yo me quedé sentada, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. No era solo la decepción, era la humillación pública, orquestada y ejecutada a la perfección. Mi trabajo, mi sacrificio, todo mi ser, había sido utilizado para construirle un trono a mi hermana. Después de la reunión, mientras yo recogía mis cosas, incapaz de mirar a nadie a los ojos, mi madre se me acercó. Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser maternal pero que se sintió como una bofetada helada. Sigue con el excelente trabajo tras bambalinas, Anaí, me dijo con una sonrisa condescendiente que jamás olvidaré. Eres invaluable ahí, en los detalles técnicos. Deja que tu hermana se encargue de brillar. No todas nacimos para estar bajo los reflectores, ¿entiendes? Esa noche no lloré. La tristeza se había transformado en una rabia fría, pesada y lúcida. Comprendí que no importaba cuánto hiciera, cuánto lograra, cuánto me sacrificara. Para mi madre, yo siempre sería la maquinaria en el sótano, ruidosa y eficiente pero invisible, mientras Maite era la lámpara de araña en el salón principal, inútil pero deslumbrante. Y fue esa noche, mientras miraba el horizonte lleno de edificios que yo anhelaba construir, que decidí que un día, yo no solo sería la dueña del interruptor de la luz. Sería la dueña de todo el maldito edificio.
La rabia de aquella noche se convirtió en mi combustible secreto, el motor silencioso que me impulsó durante los siguientes 5 años. Pero la estrategia, el mapa del tesoro, el arma nuclear que guardaba bajo 7 llaves, me la había entregado mi padre 6 años atrás, en sus últimos días de lucidez. La memoria de esa tarde en el hospital era un santuario en mi mente, un lugar al que acudía en mis momentos más oscuros. El olor a antiséptico y a flores marchitas, el pitido monótono de las máquinas que medían la vida que se le escapaba, y la mano de mi padre, una mano que había levantado vigas de acero, buscando la mía sobre las sábanas blancas y ásperas. Estábamos a solas. Casilda y Maite habían ido a la cafetería del hospital, quejándose en voz baja del ambiente deprimente y de la mala calidad del café. Mi padre, que parecía haber estado esperando ese momento de intimidad, me hizo un gesto para que me acercara. Su respiración era superficial, un murmullo doloroso, pero sus ojos, esos ojos de ingeniero que veían el mundo en ángulos y estructuras, estaban increíblemente claros, intensos, fijos en mí. Anaí, susurró, su voz un eco de la fuerza que alguna vez tuvo. Escúchame con atención. No me queda mucho tiempo, y esto es lo más importante que te diré jamás. Con un esfuerzo que le costó un gemido, se estiró hacia la mesita de noche y sacó un sobre grueso, de color manila, sellado con un torpe trozo de lacre rojo. Me lo puso en la mano. Su piel estaba fría, delgada como el papel. El sobre, en cambio, se sentía pesado, denso, lleno de un significado que aún no podía comprender. Esto es para ti. No lo abras, me advirtió, sus dedos apretando los míos. Llévaselo al licenciado Rivas. Dile que es el plan B. Él sabrá exactamente qué hacer. Solo deben abrirlo juntos, y únicamente si llega un día terrible, en que sientas que mi legado, que tú, estás en verdadero peligro. Lo miré, confundida, un nudo formándose en mi garganta. ¿Peligro? ¿De qué, papá? La empresa es fuerte, tú te pondrás bien. Él negó con la cabeza, una lenta y triste sacudida sobre la almohada. Una lágrima solitaria rodó por su sien arrugada y se perdió en su cabello canoso. Conozco a tu madre, hija. La amo, a mi manera, pero sé cómo es. El estatus, la apariencia, eso es todo su mundo. Y a Maite. Maite es su obra maestra, su reflejo. El poder, o la ilusión de poder, las ciega. Las convierte en otra cosa. Hizo una pausa para tomar aire, un esfuerzo que pareció costarle todo. Luchó por continuar. La empresa es ladrillo y sudor, Anaí. Es el trabajo de cientos de hombres, es mi vida entera. Necesita un cerebro, no una cara bonita para las revistas. Ese cerebro eres tú. Siempre lo has sido, incluso cuando no te dejaban verlo. Fue la afirmación más directa, más poderosa y más dolorosa que jamás me había dado. Era un bálsamo que curaba heridas de toda una vida y una carga pesadísima que depositaba sobre mis hombros. Prométeme que protegerás mi legado, insistió, sus ojos buscándome en la penumbra de la habitación. Prométeme que no dejarás que lo conviertan en un circo de vanidades. Te lo prometo, papá, dije, mi propia voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener. Lo juro. Murió 2 días después, durante la noche, mientras yo dormía en un sillón a los pies de su cama. Una semana después del funeral, me reuní con el licenciado Rivas en su despacho solemne, que olía a cuero, a justicia y a secretos bien guardados. Era el abogado y confidente de mi padre desde que la empresa era solo un sueño dibujado en una servilleta. Un hombre bajo, de cabello completamente blanco y una lealtad de hierro. Sin decir una palabra, le entregué el sobre. Él asintió gravemente, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Lo abrió con un cortapapeles de plata, con un cuidado casi ceremonial. Dentro no había uno, sino 2 documentos. El primero era el testamento que todos conocíamos, el que se leería a la familia, la empresa y la mayoría de los bienes quedaban a nombre de mi madre como albacea, con nosotras como herederas universales a su muerte. El segundo era una bomba de tiempo legal. Era un testamento privado,
un documento holográfico firmado y notariado un mes antes que el otro, en pleno uso de sus facultades mentales. En él, mi padre revocaba explícitamente el testamento anterior. Dejaba un fondo fiduciario vitalicio para Casilda y Maite, suficiente para que vivieran cómodamente, pero sin ningún control sobre el capital. Y luego, el golpe de gracia, el 90% de las acciones de Construcciones Vargas, el control absoluto y total, me lo dejaba a mí. Junto al testamento, había una carta escrita a mano, dirigida a mí. En ella, mi padre me explicaba sus razones. Escribía sobre mi inteligencia, mi ética de trabajo y mi amor genuino por el negocio. Y escribía sobre sus miedos, el despilfarro de mi madre, la frivolidad de mi hermana. Anaí es la única que puede hacer crecer esto, Rivas, concluía la carta. Confío en que ella cuidará de su madre y su hermana con justicia, pero el timón debe, por fuerza, estar en sus manos. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté al licenciado Rivas, mi cabeza dando vueltas, el mundo reordenándose a mi alrededor. Él se ajustó las gafas, su mirada serena. Por ahora, Anaí, nada. Tu padre fue muy claro en sus instrucciones para mí. Este es el plan B. Guardaremos este testamento en la caja fuerte más profunda del banco. El otro se hará público. Dejaremos que tu madre crea que tiene el control. Y tú, Anaí, trabajarás en silencio. Demostrarás con hechos lo que tu padre ya sabía. Y esperaremos. Llegará un día en que esta será tu única arma para cumplir la promesa que le hiciste. Y ese día, no podrás dudar ni un segundo. Así que esperé. Durante 6 largos y dolorosos años, esperé. Vi a mi madre jugar a ser la reina y a mi hermana a ser la princesa. Y yo, la guardiana del secreto, la verdadera dueña del reino, me convertí en la arquitecta silenciosa de mi propia y justa venganza. La noche antes de la junta del consejo, la noche en que mi paciencia de 6 años finalmente se agotó, yo estaba en el estudio de mi casa. El resto de la casa estaba en silencio. Mi esposo, Gael, un arquitecto brillante que siempre había visto la toxicidad de mi familia con una claridad que a mí me faltaba, estaba acostando a nuestro hijo de 4 años. Sobre la pantalla de mi laptop no había balances financieros ni planos de construcción. Había un viejo vídeo casero, digitalizado de una cinta de VHS. En él, un Porfirio más joven y fuerte me tenía sobre sus rodillas, yo tendría unos 8 años, y con un lápiz de carpintero me enseñaba a leer un plano estructural. «¿Ves, mi reina?», decía su voz en el vídeo, llena de vida y de un orgullo discreto, cada línea cuenta una historia. Un edificio no es solo concreto y varillas, es un sueño que se sostiene. Tienes que aprender a escuchar la historia que cuentan las líneas. Estaba tan inmersa en ese recuerdo agridulce, en la calidez de una memoria que era solo mía, que no oí el timbre. Fue la voz de Gael, tensa, la que me sacó de mi trance. «Anaí, tienes visita». Casilda y Maite entraron en mi estudio como un huracán de perfume caro y energía avasalladora. No habían sido invitadas. Nunca lo eran. Simplemente aparecían, asumiendo que mi tiempo y mi espacio les pertenecían. «Anaí, qué bueno que te encontramos», dijo Casilda, sin molestarse en saludar. Dejó su bolso de piel de cocodrilo sobre una pila de mis libros de gestión de proyectos, como si plantara una bandera en territorio conquistado. «Tenemos que hablar del futuro de la empresa, es urgente», añadió Maite, examinando la decoración minimalista de mi estudio con una mueca de desaprobación. «Este lugar necesita un poco de color, hermanita. Algo de vida». Me quité los audífonos, la voz de mi padre desvaneciéndose en el silencio. «¿Qué pasa?», pregunté, mi tono más frío de lo que pretendía. La interrupción se sentía como una profanación. Y entonces, me lo soltaron. Sin rodeos, sin un ápice de delicadeza. Como si me estuvieran comunicando que habían decidido cambiar el color de las paredes de la oficina. «Hemos decidido, por el bien de la compañía, que Maite será la nueva CEO», dijo Casilda, sentándose en la silla frente a mi escritorio como si fuera a interrogarme. «Se anunciará en la junta de mañana. Es hora de un cambio, de una cara nueva. Alguien que pueda encantar a los clientes, que tenga don de gentes».
Maite sonrió, satisfecha, cruzándose de piernas. Tengo tantas ideas revolucionarias, hermanita. Ya verás. Vamos a empezar por cambiar los cascos de los obreros. El amarillo es tan común. ¿Qué te parece un rosa fucsia, con nuestro logo en glitter? Sería un golpe de marketing genial en Instagram. Nos haríamos virales. Un casco rosa fucsia. Con glitter. Ahí estaba. La culminación de su visión para el imperio que mi padre construyó con sangre, sudor y cálculos estructurales. Un casco rosa. En ese preciso momento, la imagen de mi padre enseñándome a escuchar la historia de las líneas de un plano chocó violentamente con la estupidez monumental de esa idea. No era solo un insulto a mi inteligencia, era escupir sobre la tumba de mi padre. Sentí una oleada de rabia tan pura, tan intensa, que por un segundo temí que me ahogara. El calor me subió por el cuello hasta las mejillas. Pero entonces, la disciplina de años de autocontrol tomó las riendas. Me recordé a mí misma las palabras del licenciado Rivas: espera el momento adecuado. Y por un fugaz, patético instante, una última y desesperada pizca de esperanza infantil me hizo dudar. Miré una foto familiar que tenía en mi escritorio, una de las pocas en las que las tres sonreíamos, aunque fuera para la cámara. ¿Y si cedo una vez más?, pensé, una voz suplicante en mi interior. ¿Y si me trago esto, como me he tragado todo lo demás? Quizás así, por fin, me quieran un poco. Quizás así me vean. Pero entonces mis ojos se encontraron con los de Maite. Vi su sonrisa burlona, la mirada de triunfo cruel que no se molestaba en ocultar. Y comprendí, con una claridad dolorosa y liberadora, que ceder no me ganaría su amor. Solo compraría más de su desprecio. La última brasa de esperanza se extinguió, dejando solo cenizas frías y una resolución de acero. Levanté la vista y las miré. Ellas esperaban una pelea, lágrimas, un arrebato de histeria. Les di lo que menos esperaban, una capitulación serena. Entiendo, dije, mi voz un murmullo tranquilo, casi indiferente. Si es lo que creen que es mejor para la empresa, las apoyaré. Se quedaron atónitas. La victoria había sido insultantemente fácil. Intercambiaron una mirada de júbilo mal disimulado. Sabía que lo entenderías, hija, dijo Casilda, levantándose con aire de suficiencia. Eres una chica lista, para ciertas cosas. Nos vemos mañana. Sé puntual. Se fueron tan rápido como llegaron, dejándome en el silencio de mi estudio, con el eco de su condescendencia flotando en el aire. Esperé a oír el motor de su Mercedes alejarse por la calle. Entonces, tomé mi teléfono. La primera llamada fue para Gael, que había escuchado todo desde el pasillo. Es ahora o nunca, ¿verdad?, le dije, mi voz temblando ligeramente por primera vez. Ahora o nunca, mi amor. Estoy contigo, respondió su voz firme, mi ancla. Colgué y marqué el número del licenciado Rivas. Su voz somnolienta respondió al tercer tono. Licenciado, dije, mi voz ya no era un murmullo. Era el tono de una generala dando la orden de ataque. Es hora. Prepare los documentos. Mañana, recuperamos la empresa. A la mañana siguiente, la atmósfera en el piso directivo de Construcciones Vargas era la de un circo que se preparaba para su función principal. Maite llegó a las 10:30 de la mañana, no con un portafolio bajo el brazo, sino con 2 bolsas de una boutique de la avenida Masaryk. Llevaba unas gafas de sol tan grandes que parecían ocultar la resaca de la celebración de la noche anterior. Su primera acción como CEO no fue reunirse con el equipo financiero para revisar los presupuestos trimestrales, sino llamar a un prestigioso diseñador de interiores para cotizar una alfombra de seda persa y un minibar de malaquita para su nueva oficina. Escuché la llamada desde mi despacho, sintiendo una mezcla de asco y una extraña calma. El final estaba cerca. A las 11 en punto, convocó a una junta general con todo el personal. Era obligatorio. Se paró frente a nosotros en el auditorio, leyendo un discurso de una tablet con una voz monótona que revelaba que lo leía por primera vez.
Era un collage de clichés corporativos que había sacado de algún blog para emprendedores. Habló de sinergia disruptiva, de pivotar hacia nuevos paradigmas y de empoderar nuestra marca personal. Prometió una nueva cultura corporativa basada en la creatividad y el bienestar, lo que al parecer incluía viernes de manicura en la oficina y un presupuesto ilimitado para café de especialidad. La gente escuchaba con una mezcla de confusión y alarma. Vi a los ingenieros veteranos, hombres de manos callosas que habían trabajado con mi padre durante 30 años, intercambiar miradas de puro desconcierto. Parecían preguntarse si habían entrado en la empresa correcta. Mientras Maite desvariaba sobre la importancia del storytelling en la era digital, yo observaba desde el fondo de la sala. No sentía rabia, ni tristeza. Sentía una extraña desconexión, como si viera un documental sobre una especie exótica y autodestructiva. Estaba en modo de ejecución, esperando mi momento, el momento que había ensayado mentalmente con el licenciado Rivas hasta las 3 de la mañana. Cada paso estaba calculado. Después de su delirante discurso, que terminó con un aplauso tan débil que fue casi un insulto, la obra de teatro continuó en el que había sido el santuario de mi padre, su despacho. Al entrar, me encontré con una escena que me revolvió las entrañas. Mi madre, Casilda, estaba dirigiendo a dos hombres de mantenimiento que colgaban un gigantesco retrato al óleo de Maite en la pared principal, justo donde antes había estado un mapa antiguo de la ciudad que mi padre amaba. Un poco más a la izquierda, por favor, ordenaba Casilda con gestos imperiosos. Quiero que su mirada domine la habitación. Es importante proyectar liderazgo. Maite estaba sentada en el imponente sillón de cuero de mi padre. El sillón, que a mi padre le quedaba perfecto, a ella le quedaba ridículamente grande. Sus pies apenas tocaban el suelo, y para compensar, había cruzado las piernas con una estudiada displicencia. Sobre el escritorio de caoba, donde mi padre había firmado contratos que construyeron media ciudad, ahora había una taza de té de matcha, la última edición de la revista Vogue y un pequeño arreglo de orquídeas blancas. La profanación era total y absoluta. Me habían llamado para humillarme. El propósito de la escena era tan transparente que resultaba patético. Querían que viera a Maite en el asiento del poder, que sintiera mi derrota, que aceptara mi nuevo y disminuido lugar en el universo. Anaí, querida, pasa, dijo Casilda, sin dejar de mirar el retrato con adoración. Maite y yo hemos estado discutiendo tus nuevas funciones. Verás, hemos pensado que el título de directora de operaciones es un poco intimidante, un poco masculino, ¿no crees? Lo cambiaremos a gerente de logística. Suena más amable, más cooperativo. Maite sonrió desde su trono prestado, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, hermanita. ¿Y tu oficina, la que da a la esquina, la grande, creo que la convertiremos en una sala de meditación para el personal? Es muy importante el mindfulness. Tú puedes mudarte al cubículo que está junto a contabilidad. Así estarás más cerca de los números, que es lo tuyo. Tendrás menos distracciones y podrás concentrarte mejor. Me miraron, las dos, esperando que me rompiera. Esperando la súplica, las lágrimas, la indignación. No les di esa satisfacción. Mantuve mi rostro sereno, una máscara de profesionalismo que había perfeccionado durante años. Mis manos, firmes a los costados, no temblaban. Me acerqué al escritorio, el corazón martilleándome contra las costillas, no por miedo, sino por la pura y vibrante anticipación. La obra estaba a punto de llegar a su clímax, y yo era la única en esa habitación que sabía cómo terminaba el último acto. Entiendo perfectamente, dije en voz baja, mi calma descolocándolas visiblemente. Pero antes de discutir mi nuevo puesto y mi nueva oficina, hay un asunto administrativo urgente que la nueva CEO debe atender de inmediato. Es un requisito legal para validar su posición. Mi seriedad, mi tono profesional, las tomó por sorpresa. Ah, sí, claro. Papeleo. Siempre tan eficiente, Anaí, dijo Maite, intentando recuperar su aire de superioridad. ¿De qué se trata? Fue entonces cuando puse mi carpeta sobre el escritorio. Una carpeta de cuero negro, pesada y solemne.
El acto final estaba por comenzar. El silencio en la oficina era denso, un campo de batalla invisible donde su arrogancia chocaba contra mi calculada paciencia. Maite miró mi carpeta de cuero negro con desdén, como si fuera un insecto molesto que se había posado sobre su inmaculado escritorio de poder. «¿Y bien?», dijo, chasqueando los dedos con impaciencia, un gesto que había aprendido de mi madre. «Muéstrame que es tan terriblemente urgente. Tengo una cita para una limpieza facial en 1 hora». A su lado, Casilda se cruzó de brazos, una estatua de desaprobación. Su postura transmitía un mensaje claro: yo era una empleada interrumpiendo a la realeza. Eran la reina y la princesa en su castillo recién conquistado, y yo, la plebeya que había osado traerles problemas en lugar de pleitesía. Con un movimiento lento, deliberado, casi ceremonial, abrí la carpeta. No saqué un informe de logística ni una propuesta de ahorro de costos. Saqué una sola hoja de papel, impresa en un grueso papel membretado. Como nueva CEO, comencé, mi voz firme y clara resonando en la habitación, cada sílaba cuidadosamente calibrada: hay un documento que debes firmar para ratificar tu nombramiento ante nuestros socios legales y el registro público. Es un mero formalismo para que tu autoridad sea oficial. Les estaba tendiendo la trampa final, usando su propio lenguaje de apariencias, de formalidades vacías, en su contra. La necesidad de Maite de sentirse oficial, de legitimar su poder robado, era su talón de Aquiles. Y como esperaba, mordió el anzuelo sin siquiera dudarlo. Por supuesto, el formalismo es importante, dijo, intentando sonar como una mujer de negocios seria. Alargó la mano, con las uñas perfectamente cuidadas. Dámelo, lo firmaré de inmediato. En lugar de darle esa única hoja, deslicé la carpeta entera, aún abierta, sobre la pulida superficie de caoba hasta que se detuvo justo frente a ella. Mejor lee todo el documento, Maite, sugerí, una sonrisa casi imperceptible jugando en mis labios. Una buena CEO siempre está bien informada de lo que firma, ¿no es así? Con un suspiro de exasperación, como si le estuviera haciendo un favor, Maite abrió la carpeta. Esperaba ver un simple formulario de nombramiento. Lo que vio la dejó sin aliento. Sus ojos se abrieron como platos, y el color desapareció de su rostro bronceado, dejándola con una palidez cerosa. Miró el papel, luego a mí, luego de nuevo al papel, sus labios moviéndose sin emitir sonido, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma alienígena que no podía descifrar. La primera página no era un contrato. Era una convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas. Y debajo del título, en negritas, con un tamaño de fuente 24, imposible de ignorar, se leía: solicitada por la accionista mayoritaria, Anaí Vargas, poseedora del 90%, del capital social de Construcciones Vargas, S.A.D.C.B. ¿Qué es esto?, tartamudeó finalmente, su voz un hilo tembloroso. ¿Es una especie de broma de mal gusto, Anaí? Casilda, alarmada por la reacción de su hija, se abalanzó sobre el escritorio y le arrancó el documento de las manos. Sus ojos, afilados y acostumbrados a escudriñar las etiquetas de precios en las boutiques más caras, recorrieron la página con una velocidad febril. Su boca se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. El maquillaje perfecto no podía ocultar la máscara de pánico y pura incredulidad que se apoderaba de sus facciones. «Esto es absurdo», gritó finalmente, su voz perdiendo toda su compostura y volviéndose estridente. «¿De dónde sacaste esta basura? Es falso. Falsificaste la firma de tu padre. Llamaré a la policía». «No tendrás que hacerlo, mamá», respondí, mi voz tan tranquila que parecía cruel en contraste con su histeria. «Porque todo es perfectamente legal». Pasé a la siguiente página de la carpeta, donde reposaba una copia notariada del testamento privado de mi padre, con su firma inconfundible al final, certificada por el notario más respetado de la ciudad. Papá no era un tonto. Te dejó creer que tenías el control, porque sabía que era la única manera de mantenerte entretenida. Pero confió en mí, y solo en mí, para proteger su legado. La verdad cayó sobre ellas con el peso de una viga de acero. No hubo más gritos, solo un silencio aturdido y denso,
el sonido de un universo entero de mentiras y autoengaños derrumbándose en un instante. Maite se quedó mirando al vacío, su sueño de ser reina hecho añicos. Casilda se dejó caer pesadamente en el sofá, su cuerpo de repente frágil, encorvado, envejecido 10 años en 10 segundos. Habían perdido el juego. Y lo más patético era que ni siquiera sabían que estaban jugando. Ahora, dije, mi voz adquiriendo un filo de autoridad que nunca antes habían oído en mí. Tenemos algunas decisiones urgentes que tomar. O más bien, que yo tengo que tomar. La era de la reina y la princesa había terminado de forma abrupta y brutal. La era de la arquitecta, la verdadera constructora, acababa de comenzar. El poder, real y absoluto, había cambiado de manos. Ya no estaba en el título ostentoso, ni en el retrato al óleo, ni en el sillón de cuero. Estaba en los documentos legales que descansaban sobre el escritorio, fríos, silenciosos e irrefutables. Casilda y Maite eran estatuas de sal en medio de las ruinas de su propio golpe de estado fallido, paralizadas por la cruda y humillante revelación. Con la misma calma metódica con la que analizaría los puntos débiles de un proyecto de construcción, procedía a demoler su mundo de fantasía. Sin mirarlas, pasé a la siguiente página de mi carpeta. Punto número 1 en el orden del día de la asamblea, anuncié, mi voz cortando el silencio espeso como un bisturí. Resolución del accionista mayoritario. Se aprueba por unanimidad el cese inmediato de la señora Casilda Vargas de su cargo como presidenta honoraria del Consejo y de cualquier otra función directiva, por conspiración, nepotismo y actuar de manera consciente y deliberada en detrimento de los intereses de la compañía. Casilda emitió un sonido ahogado, un gemido que era una mezcla de rabia y desesperación. No puedes, comenzó a decir, pero su voz se quebró. La ignoré. Pasé a la última página. Punto número 2, continué, levantando la vista y mirando directamente a mi hermana, que seguía catatónica. Resolución del accionista mayoritario. Se aprueba por unanimidad el cese inmediato de la señora Maite Vargas de su cargo como directora general, por usurpación de funciones, manifiesta falta de idoneidad para el cargo y potencial daño patrimonial y de imagen a la empresa. Saqué una pluma de mi saco, una Montblanc que mi padre me había regalado en mi graduación universitaria. Para el hombre que construye el futuro, decía la inscripción. La desenrosqué y la puse sobre el escritorio, junto a un último documento que había estado esperando en el fondo de la carpeta, el finiquito de Maite, calculado hasta el último centavo, incluyendo sus 3 meses de viaje espiritual, como parte de su liquidación. Una última ironía. Firma, le dije, mi voz sin inflexiones, sin emoción. Es tu primera y última orden ejecutiva. Ratifica tu propio despido. Fue Maite quien se rompió primero. Las lágrimas de rabia y autocompasión, no de arrepentimiento, brotaron de sus ojos, arruinando su costoso maquillaje. No puedes hacernos esto, Anaí, sollozó, su voz infantil. Somos tu familia. Tu única familia. Mi familia no intenta destruir el trabajo de mi vida y el legado de mi padre por un capricho estúpido sobre cascos de color rosa, respondí, mi voz finalmente teñida de la emoción que había contenido por años, un torrente de dolor y furia. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que yo era una herramienta, un obstáculo, en lugar de una hija y una hermana. Ustedes firmaron su propio finiquito hace mucho tiempo. Casilda se levantó, su rostro descompuesto por un odio puro, primario. Te arrepentirás de esto hasta el último día de tu vida. Eres una víbora traidora. Te maldigo a ti y a tu ambición. No respondí a sus maldiciones. Simplemente levanté el teléfono del escritorio y presioné el botón de la recepcionista. Sandra, buenos días. Por favor, ¿podrías enviar a seguridad al despacho principal? La señora Casilda y la señora Maite han concluido su visita y necesitan que las acompañen a la salida. La humillación final fue ser escoltadas fuera de su propio reino, por 2 guardias de seguridad corpulentos pero respetuosos. Las vi pasar frente a las oficinas de cristal, bajo la mirada atónita y los murmullos de los empleados. La obra de teatro había terminado, y las actrices principales eran expulsadas del escenario de la forma más ignominiosa posible.
Esa misma tarde, como un reloj, mi tía Eulalia me llamó. «Eres un monstruo sin corazón», me gritó por teléfono, su voz temblando de indignación. «Echar a tu propia madre y a tu hermana enferma de dolor a la calle. Tu padre se revolvería en su tumba». «Al contrario, tía», le respondí con una calma que la desarmó por completo. «Mi padre por fin puede descansar en paz. Estoy protegiendo el legado que él me confió. Si no puedes entender eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Adiós». Y colgué. Por primera vez en mi vida, establecí un límite infranqueable. Y se sintió como respirar aire puro después de años de asfixia. Horas más tarde, cuando la oficina por fin quedó en silencio y la ciudad encendía sus luces, me senté en el sillón de mi padre. No se sentía grande, se sentía correcto. Era mi lugar. Me acerqué al ventanal. Desde allí, se veía el ajetreo nocturno de la ciudad, los edificios que se alzaban hacia el cielo como un testamento de ambición y sueños, un paisaje que mi padre había ayudado a construir. En la calle, muy abajo, vi dos figuras pequeñas y desvalidas subiendo a un taxi. Mi madre y mi hermana. Había ganado. Había cumplido mi promesa. Pero la victoria tenía un sabor amargo, el sabor de la soledad y de una familia rota sin posibilidad de reparación. Hice lo que tenía que hacer para salvar el sueño de mi padre y mi propia dignidad. Pero al hacerlo, tracé una línea definitiva en la arena, una que nunca podré borrar. ¿Actué correctamente? ¿O me convertí en el monstruo que ellas siempre dijeron que era?